sino caos, violencia, atropello. El caos del dolor aparece como la nota fundamental en el mundo en que vivimos. La influencia de Schopenhauer es clara, ¿no? Si vemos desde la perspectiva moral, el mundo es inmoral, no divino, y ni siquiera humano. Y entonces, ineludiblemente, hay que concluir que Dios es el refutado, no el diablo. Este es Nietzsche, este es el vocabulario de Nietzsche, realmente, siempre provocatorio al máximo. Nietzsche no acepta ni un fácil optimismo que se engaña diciendo que el mal no existe a través de ardites de camuflajes e ilusiones metafísicas, morales, religiosas. Todos conocemos la crítica de Nietzsche a la metafísica, a las morales, sobre todo a las religiones, ¿no? Ni un pesimismo que hace de lo negativo un argumento contra la vida. Intenta una teodicea mundana que abra la posibilidad de un sí a la vida en todas sus dimensiones, comprendidas aquellas que aparecen como terribles. Una teodicea, una justificación de Dios. Tercer punto, pasar en la gran separación. Es posible no esquivar lo negativo con engañosas ilusiones de tipo moral, metafísico o religioso. Se puede pasar por el fondo oscuro de la vida sin precipitarse en el vacío. Se puede danzar con la vida, aunque viendo lúcidamente su verdad, o sea, su cara terrible. La tentativa de Nietzsche es mostrar que el dolor, la separación, la enfermedad no son una prueba contra la vida, y por eso hay que huirles, sino que son sobre todo un espacio necesario que hay que atravesar para llegar a la profundidad de la vida, para alcanzar el acto creativo real, que ese es el pasaje de la nada al ser. Esto creo el punto de mi intervención de Nietzsche, de llegar al momento de la creación. El momento de la creación no es separación nada es ser, no es separación bien y mal, no es separación verdad y falso, es el momento puro de la creación. No hay ni nada de ser, hay la creación. Esto eterno pasaje del nada al ser. No hay nada y ser, hay el pasaje, la creación. No hay bien y mal, hay siempre el pasaje. No hay negativo y positivo, hay siempre el pasaje, hay siempre la creación. La palabra de Nietzsche es la creación, de llegar al momento de la creación. Interesante. Vamos a explorar un poquito este pasaje. Se puede así. Para los griegos, naturalmente la referencia a los griegos conocemos que fue fundamental a Nietzsche, pero que Nietzsche abandonó el cristianismo por la cultura griega, ¿no? Cuando tenía 16, 17 años, era el fascino de los griegos, el paganismo griego, ¿no? Para los griegos, el deseo siempre más fuerte de la belleza, de la fiesta, de la diversión, de nuevos cultos, no se desarrolló por causa de la carencia, la privación, la melancolía y el dolor. Los griegos lograron mantener unidos a los opuestos, sin necesidad de eliminar a uno de ellos. La locura dionisíaca es el origen del arte trágico y de lo cómico. En la figura del sátiro hay un dios y una cabra. La vida es juventud y voluntad de lo trágico. ¿Quién ha experimentado cómo los dolores, las terribles privaciones, los infiernos sirven para obtener mayor plenitud y poder para crecer en la felicidad? Entenderá por qué Dante, el autor de la Divina Comedia, ha escrito sobre la puerta de su infierno: hízome la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Que Dante, el católico Dante, escribe sobre la puerta del infierno: hízome la divina potestad,
la suma sabiduría del primer amor. Aquí tenemos importantes teólogos. El problema de la teodicea es esto: cómo conciliar Dios y el mal, cómo conciliar Dios y el infierno. Dante, la respuesta es: no podemos hablar sobre Dios y el infierno. El infierno debe ser, en alguna manera, junto a Dios. O tenemos dos realidades, tenemos un dualismo, ¿no? El mal y el bien. El cristianismo no acepta el dualismo ontológico. Nietzsche no acepta esto. De alguna manera debemos en el divino recuperar la realidad, que no pensemos el negativo, que pensemos el mal, que pensemos el trágico. ¿Cómo hacerlo? Pero es también el grande problema de la teología, ¿no? Repito, el infierno y sobre la divina potestad. No podemos pensar algo fuera de Dios. No podemos pensar la serpiente, el diablo fuera de Dios. Eso es un tema que no podemos resolver hoy, creo. Un otro paso: transfigurar lo negativo en un espectáculo artístico. La nueva realidad que Nietzsche pretende alcanzar en su viaje es la vida como creación dionisíaca, voluntad de poder, capacidad de ilusión y espectáculo, potencia artística con fuerza para transfigurar y redimir el dolor y lo negativo en una obra de arte. Él es un artista, dice, fundamentalmente, un artista. La capacidad de crear es representada con el símbolo de la danza, en la cual el movimiento describe la transformación de lo negativo necesario en belleza y libertad. Usted conoce que Nietzsche en el 86 republicó algunas obras precedentes, entre las cuales la Die Geburt der Tragödie, el nacimiento de la tragedia. Él ha escrito el prefacio, ¿cómo se dice prefacio? Correcto, el prefacio, que antes no había escrito. En el 86 escribió. En este prefacio, el nacimiento de la tragedia, que tiene el título Tentativo de autocrítica, hay una pregunta por mí muy interesante, ¿no? Nietzsche se pregunta por qué los griegos, que según el romanticismo era un pueblo que quería la vida, quería la danza, tenía los dioses muy cercanos a la vida, querían celebrar todo de la vida, era un pueblo festivo, ¿no? Que quería la fiesta. Porque los griegos escribieron las tragedias, ¿no? Las tragedias, evidenciar, subrayar, ¿no? Presentar el trágico de la vida, no la fiesta, no la danza, no los dioses cercanos. La respuesta de Nietzsche es que los griegos tentaron la empresa, la aventura, ¿no? la empresa más grande, tentar de transformar también el negativo, el trágico de la vida en obra de arte. En obra de arte, en tragedia. La tragedia es una obra de arte. El negativo de la vida es ahora una obra de arte. Los griegos han intentado una ardua empresa, transformar en una obra de arte, en tragedia como obra de arte, el lado oscuro de la vida. Solo como fenómeno estético la existencia del mundo está justificada. El libro sobre la tragedia griega delinea una interpretación y una justificación, yo cito Nietzsche, interpretación y una justificación del mundo puramente estéticas. Este libro ve detrás de cada acontecimiento solamente el sentimiento escondido de un artista, un dios, si se quiere, pero ciertamente solo un dios artista. Este dios es Dionisio. La realidad es la aparición artística, el espectáculo, transformar todo en espectáculo. En lo espectáculo no hay la realidad de lo espectáculo, no hay lo espectáculo. La realidad es la apariencia, es la representación, es la obra de arte, es el espectáculo. La vida es una elemental voluntad de querer, es decir, una voluntad de poder. Es clara mi interpretación de la voluntad de poder de Nietzsche, es la voluntad de creación.
no es la interpretación nazista de Nietzsche, claramente. Quinto punto, convertirse en aquello que sí es decir, en Dios. Con su diario Ecce Homo, el sottotitolo, el bajo título, como se dice, de Ecce Homo es convertirse en aquello que sí es, ¿no? Divenire en ciò che si è, ¿no? Ecce Homo son las palabras de Pilato que presenta a Jesús que vive su pasión, ¿no? Ecce Homo. El título del diario de Nietzsche es Ecce Homo. Esto es claramente interesante, ¿no? Ecce Homo se puede considerar su último escrito o también su despedida. Nietzsche se propone un gran espectáculo, el experimento de transfigurar su propia existencia, es su diario Ecce Homo, en un evento artísticamente divino. Él se presenta como Dios, como Dionisio, concentrándose para el gran final en un apocalíptico último duelo o truco espectacular con el personaje divino que domina la escena, es decir, Cristo. Nietzsche se reservó el más digno y siempre vencedor adversario. Esto era el criterio de batalla de Nietzsche, siempre luchar contra un adversario que gana, no con un adversario que haya perdido. Ir más allá del Cristo significa superar la interpretación más elevada que la humanidad había alcanzado, es decir, la cristiana. El choque no puede ser sino con quien ha cumplido el objetivo más afín al suyo: divinizar al hombre, redimir el tiempo, transfigurar el dolor. Con él es con quien hay que enfrentarse. Ecce Homo, el nuevo Ecce Homo. Pilato dice el Cristo, Ecce Homo. Ahora dice Ecce Homo es sí mismo. Bernard Welde, comparándose con las lecturas de Karl Jaspers y de Martin Heidegger, en su estimulante ensayo Nietzsches Atheismus ist das Christentum, pone a la base de la muerte de Dios nietzscheana y de su ateísmo el choque del Dios en el hombre con el Dios sobre el hombre. Según Welde, con la muerte de Dios, Nietzsche, por una parte, piensa en la pobreza radical de su propia época histórica, que consiste en el hecho que Dios está muerto. O sea, Nietzsche no es muy ténero, no tiene mucha ternura con la cultura occidental de la muerte de Dios. Se dice que es una cultura absolutamente pobre, no es una gran victoria. Nietzsche indica el destino epocal con el riesgo del terrible desastre nihilista. Por otra parte, la muerte de Dios tiene también un carácter luminoso y positivo. Con Dios también ha muerto quien podría ser la última amenaza para la libertad del hombre, y nace una nueva aurora. El manantial de la posibilidad de saludar la muerte de Dios como un nuevo amanecer reside propiamente en el redescubrimiento de lo divino que hay en el hombre. En la profundidad de la existencia humana, en efecto, se muestra todo límite y negación que intente negarla. Esa voluntad querrá sobre todo ser libre del límite más elevado, es decir, de Dios mismo, considerado como una potencia extraña que inhibe al hombre. De aquí esa lucha contra cualquier visión moral dualista que pretenda imponer algo extraño a la existencia, ejercitando su poder sobre el hombre, dividiéndolo, fragmentándolo. Pero este eterno infinito divino que está en él, Nietzsche no puede conceder ningún lugar a otro Dios que esté antes o sobre él. Dioniso contra el crucificado. Al final de Ecce Homo, Nietzsche
concluye con la provocadora y dramática pregunta, es la última frase de Shomo. ¿Se me ha comprendido? Dionisio, ¿se dice Dionisio? Sí. Dionisio contra el crucificado. Y esta es precisamente la confrontación espectacular, el cara a cara decisivo. Podemos decir sintéticamente que en el Ecce Homo asistimos al choque entre dos seres divinos, el divino dionisíaco que evoca la propuesta de la serpiente originaria de la Biblia, ¿no? La serpiente. El hombre es divino, Dios, en la autonomía y en la soledad, lejos de cualquier relación con un padre, sin relación con ninguna alteridad. Esto es la propuesta del serpiente a Adán y Eva, ¿no? Tú vas a ser Dios, pero no en relación con Dios, en la autonomía. Y el divino del crucificado, ser Dios, la misma cosa, ¿no? Ser Dios como hijo, es decir, como relación con el otro, con el Padre. El Padre resucita al Hijo superando el abismo de la muerte, del negativo, del trágico. Nietzsche no desprecia a Jesús, pero lo combate. El anticristo ciertamente se vuelve contra la actualidad moderna, la tradición cristiana occidental, pero no en un modo igualmente claro contra Jesús. Hay que ir más allá de Jesús, pero Jesús es el personaje, es el adversario digno, ¿no? ¿Por qué se debe ir allá de Jesús? Porque Jesús era el otro hombre, Jesús, por Nietzsche, pero al final mostró un signo de debilidad. Cuando sobre la cruz podía demostrar finalmente que era el sobrehombre, que podía con su voluntad crear todo, crear también la tragedia, recrear la tragedia en vida, él fue débil. Fue débil en este momento, él necesitó una relación con un otro, él necesitó una salvación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ante la tragedia de la muerte, él pide ayuda a un otro, es débil. Esto es, ¿no? Hay que ir más allá del Jesús que sobre la cruz ha demostrado su debilidad. En lugar de afirmarse definitivamente como el sobrehombre, con una voluntad de poder capaz de transfigurar también la muerte en vida, se ha rendido y ha pedido la ayuda de otro, del Padre. Finalmente, en conclusión, el divino de Nietzsche no tiene rostro ni una trascendencia real. Está totalmente inmerso en la tierra, en la vida, constituyendo el dinamismo creativo y de autosuperación. Hay en Nietzsche insistencia en un movimiento de trascendencia, de superación, pero que jamás llega a ser verdaderamente trascendente. Jamás se va a encuentro con otro toda la historia es interna al ego, interna al sujeto. No hay, él habla siempre de superación, superhombre, voluntad de poder, etc., pero no llega jamás a un encuentro con un otro. Depender de un otro es debilidad, por Nietzsche. Finalmente Nietzsche se ha quedado solo. Es un Dios, pero solo y desesperado, finalmente. Nietzsche ha experimentado la misma problemática que vivió el Cristo pascual: transfigurar lo trágico, la muerte, en obra de arte, en resurrección, pero ha transitado por la vía de la soledad. Cristo ha transitado en la gran separación de la muerte y ha ido más allá, resucitado como hijo en relación con el Padre. Cristo ha experimentado el abandono connatural de lo trágico de la vida, lo asumió, pero se abandonó en las manos del Padre, porque